Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por el privilegio de un día más estar aquí ante su presencia para glorificar su santo nombre. Vamos a iniciar con una oración y después estaremos leyendo el Salmo número 46. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos las gracias, Señor, por tu bondad, Señor, tu misericordia, que eres fiel cada día con nosotros, Señor, a pesar de nosotros, Señor. Te pedimos que tomes el control, Señor, de este culto, Señor, y que tú seas exaltado y sea glorificado tu santo y bendito nombre, mi Dios. Te pido todo esto, Señor, y te damos gracias por todo, en el bendito nombre de Dios Jesucristo. Amén. Vamos a hacer la lectura del Salmo número 46. Cuando lo tengan, favor de ponerse de pie. Y todos juntos dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al caer de la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en nuestro Dios confiamos, hermanos. Y vamos a entonar unos himnos. El primero sería el número 376. 376. Del amor divino. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí ruega, ¿quién me acusará? A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que a Dios aman, esto es mi sostén. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara por amor de mí. En mis pruebas duras, Dios me siempre fiel, porque puestas dudas yo descanso en Él. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Plagas y muerte a mi alrededor, ni una sola flecha me podrá dañar. Si Él no lo permite, no me alcanzará. A los que a Dios
consuelo, esto es mi sostén. Y eso es nuestro consuelo, hermanos, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El siguiente himno sería el número 419. Soy feliz en el servicio del Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre, en paz, contentamiento y amor, al servir al Salvador, al Salvador, al servirle con amor, cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Hoy dedico mis talentos con fervor, serviré al Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. En la lucha nunca faltará el valor que me da el Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Amén. Pasemos al tiempo de la predicación. Muy buenas tardes, hermanos. Es un honor el venir a este lugar para escuchar la palabra de Dios, no por el que va a predicar, sino porque es un honor tener la palabra de Dios y el escuchar y el meditar en ello. Y esta tarde les voy a invitar a que busquen en sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 15 al 20 al 21. Dice la palabra de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
en la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe, esperanza, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos das. Pero sobre todo, Señor, te agradecemos porque un grupo de hijos tuyos que han venido, y no para escucharme a mí, Señor, sino porque tienen hambre de tu palabra y quieren escuchar tu palabra. Habla a cada uno de sus corazones, que tú les abras su mente. A lo mejor yo no sé expresarme como debo de ser, pero tú, Señor, lo puedes hacer a través de tu Espíritu Santo para que la palabra de Dios sea provechoso en la vida de cada uno. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y hermanas que están aquí y las personas que nos están escuchando en otros lugares que no sabemos hasta dónde, pero tú eres nuestro Dios, Señor. Bendice tu palabra y aquellas personas que escuchan de ellos, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a meditar en esta tarde la palabra de Dios, en esta palabra que Dios llama a ser santos. ¿Y quiénes son los que deben ser santos? La palabra de Dios, por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando escribe su epístola, su carta, se dedica o les dedica exclusivamente a aquellas personas que han creído en el Señor, pero están atribulados, están perseguidos, viven a lo mejor escondidos del pueblo porque pues ellos eran, ahora sí, por ser cristianos eran perseguidos. Y por ejemplo, podemos ver, dice la palabra de Dios en el primer versículo de Pedro, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y ahí sí vemos una lista de dónde eran estos hermanos. Pero el apóstol Pedro, habla a estos hermanos para fortalecerlos, animándolos a que a pesar de las circunstancias que estaban pasando, de los problemas que tenían, pues que no se desanimen. Pero sobre todo, que den buen testimonio en su vida. Por eso aquí dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ese es algo bien importante y no es algo fácil, porque la palabra de Dios, después de que el Señor Jesucristo te rescató, te lavó con su sangre, te hizo parte de su familia, ahora como familia de Dios no estamos así abandonados sin ninguna orden, sin ningún que no sepas cómo vivir. Dios ha trazado estos mandamientos o estas reglas para que el ser humano, para el hermano, la hermana, para el Hijo de Dios, para el que ha nacido de nuevo, viva una vida ordenadamente y conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tú y yo somos salvos, hemos nacido de nuevo, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, entonces tenemos que demostrar de quiénes somos, de qué hijos, de quién es nuestro Padre. Ahora, si nuestro Padre Dios es santo, por eso vemos aquí, por ejemplo, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel allá en Egipto,
Y en el trayecto del camino, Dios les enseñó y les dijo todo, cómo tenían que vivir, qué es lo que tenían que comer, porque Dios tiene un buen propósito, un propósito que disfrutes la vida. El Señor Jesucristo dice que Él vino para darnos vida y en abundancia. Pero para estas cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer los mandamientos del Señor, obedecer las órdenes de Dios, que es su palabra, para que podamos recibir las bendiciones. Todas las bendiciones, podríamos decir secundarias, porque las primarias, por ejemplo, es la gracia de Dios que nos salvó. No hiciste nada, no hice nada, y Dios en su gracia, en su misericordia, Dios te salvó. No hiciste nada. Pero ahora como hijo, Dios quiere que tú le obedezcas su palabra para que recibas las bendiciones de Dios. Una de ellas vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés les llevaba en el camino y llegaron a cierto lugar, Dios les dio mandamientos. Y al darles mandamientos, Dios les dijo, si ustedes hacen esto, ustedes cumplen esto, ustedes van a ser una nación grande, una nación poderosa, una nación, a lo mejor eran los más insignificantes que nadie los tomaba en cuenta porque eran esclavos. Pero Dios los sacó de un lugar donde estaban esclavos y Dios los iba a hacer grandes, no porque ellos lo merecían, sino porque Dios quería manifestarse en un pueblo insignificante para que reciba la gloria es a Dios. Si Dios te salvó, no porque vio que eras bueno, sino Dios por su misericordia te dio la salvación. Y ahora Él se quiere manifestar en ti para que el pueblo, la gente que no conoce a Dios, pueda entender que tú eres diferente, que tú eres cristiano, que tu papá es Dios. La mayor parte de todo el mundo que no conoce a Dios, ¿quién es su padre? No es Dios, ¿verdad? Porque el mundo está controlado bajo el poder del diablo. Dios mismo le dio ese poder. Entonces, todas aquellas personas que no conocen el Evangelio, que no aceptan a Cristo, no son hijos de Dios, porque dice San Juan 1, 12 y 13, que todos los que creen en su nombre les dio, ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces ahí no intervenimos. Pero cuando tenemos siendo hijos ahora, dice en Efesios capítulo 2, que Dios nos hizo para que nosotros hiciéramos buenas obras. Dios te salvó ahora, no porque tú hayas ganado la salvación, pero ahora que eres hijo, Dios quiere que tú hagas buenas obras para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo van a conocer que eres cristiano? Haciéndole el bien, dándole gloria al Señor. Porque muchos van a decir, hermano, tú eres diferente, o persona, tú eres muy diferente de los demás. Pues a veces ni siquiera nos damos cuenta, somos diferentes, ¿no? Nosotros. Pero la gente que te ve, que te juzga, dice, tú eres diferente. ¿Y por qué? Pues ahí es donde está la oportunidad para decir, por la gracia de Dios, Dios ha cambiado mi vida. Dios está transformando mi vida. Y esa es la parte importante. Por eso el apóstol Pedro está diciendo a los hermanos que vivan una vida santa. Ahora, cuando estaba meditando en esta palabra de Dios, en este pasaje, en estos versículos, muchas veces como cristianos llega el momento en que nos sentimos cansados, o cuando quitamos la mirada en el Señor y vemos a los hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Nos desanimamos porque decimos, ay, el hermano. Pero si el hermano dice que es cristiano y mira cómo vive,
¿Qué estoy viendo? Estoy viendo al hermano y no estoy viendo al Señor. Lo que me debe interesar es ver al Señor y cuál es mi posición, qué estoy haciendo, qué estoy anhelando, es adorar al Señor, hacer su voluntad, o estoy juzgando solamente a ver cómo vive el hermano o la hermana. Cuando hacemos eso, somos débiles y juzgamos y pecamos contra Dios. Pero cuando nos acercamos al Señor y anhelamos hacer la voluntad de Dios, si el hermano pecó, ni te enteraste. Y si te enteraste, ora por él a que Dios le perdone. Pero no te debe de afectar. ¿Por qué? Porque tú estás bien con tu Dios. Ahora, una de las cosas más importantes, ¿cuántos de nosotros queremos ser bendecidos? Todos, ¿verdad? Todos clamamos por la bendición de Dios y en todo lo que hagamos, dice que vamos a progresar. Pero si ni siquiera leemos la palabra, ni siquiera meditamos en ella, ni siquiera oramos, no buscamos al Señor, ¿usted cree que va a triunfar en la vida? No. La palabra de Dios en Josué capítulo 1, algo muy hermoso también este pasaje, cuando Josué estaba por asumir el puesto de guiar al pueblo y de repartir la tierra. Entonces, yo creo, o mi manera de pensar es que él tenía miedo. A lo mejor veía el pueblo grande y ¿qué voy a hacer con tanta? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién le está hablando aquí? Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. ¿Qué es guardar? Tener en el corazón la palabra de Dios para que cuando sea necesario lo pongas en práctica. Meditarás en él para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero qué triste que queremos el bien, pero no queremos meditar en la palabra de Dios. El Salmo número 1 también dice en el versículo 2 que el que medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué? Porque no tiene escasez de agua, siempre tiene la vida ahí. Entonces, el cristiano cuando está meditando en la palabra de Dios, está buscando hacer la voluntad de Dios y su vida le entrega al Señor, no te debe de preocupar nada, más que agradar a Dios, nada más. Por eso el Señor Jesús cuando dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Los materiales, os serán añadidas. Dios sabe todo lo que necesitas, todo lo que te hace falta, pero tienes que buscar primero al Señor, adorarle. Muchas veces nuestra oración es pedirle, yo quiero esto, yo quiero aquello, pero nunca venimos para adorar al Señor. Y nuestro propósito de estar, de que Dios te salvó, de que Dios te dio el nuevo nacimiento, es para que lo adores. ¿Qué le puedes dar al Señor? Nada más que glorificar por todo lo que Él ha hecho por ti, hablar de Él, todo lo que hizo, dar testimonio de Él, de que Él es un Dios bueno, misericordioso, que nos da de comer, que nos cuida la salud en todo momento. Gracias a Dios, hasta el día de hoy estamos sanos. ¿Y por qué? ¿Porque somos muy previsores? No.
es por la gracia de Dios. Entonces, por eso aquí podemos ver, dice la palabra de Dios, que para buscar la palabra de Dios hay que obedecer, hay que meditar en la palabra de Dios para no caer, para no pecar, para no ofender a Dios. Entonces lo importante aquí de lo que dice el apóstol Pedro es que tenemos que vivir todo el tiempo que Dios nos dé la vida, nos preste la vida, tenemos que vivir santamente para agradar al Señor. Porque dice el versículo 17, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que Dios te preste de vida, adórale al Señor, no te canses. Y cuando te sientes cansado, dile al Señor, porque Él nos dará las fuerzas. Por eso dice en Isaías que seremos como las águilas que renuevan sus fuerzas y corren, vuelan y no se cansan. ¿Pero por qué? ¿De dónde está la fuerza? En el Señor. Por nosotros nos cansamos, por nosotros mismos decaemos, porque quitamos la mirada del Señor. Pero si nuestros ojos, nuestro corazón está en el Señor, seguramente que vamos a vivir una vida victoriosa, una vida que sea para la gloria del Señor, donde tú y yo podemos disfrutar una vida victoriosa en todo tiempo. Sí vamos a tener problemas, y eso es normal. Ningún profeta, ningún hijo de Dios no ha sufrido, todos han sufrido. Y aún, por ejemplo, vemos en el caso del Señor Jesucristo, dice en Isaías 53, que por lo que padeció también aprendió la obediencia, porque Dios, en Isaías 53 dice que Dios lo sujetó a padecimientos. Siendo el Hijo de Dios, siendo el que tenía que aprender, siendo el que no pecó, y el Señor Jesucristo padeció. Entonces, ¿nosotros qué nos espera? Si nosotros queremos, el Señor Jesucristo dice que si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Entonces, tenemos que madurar. Que las cosas que padecemos aquí, yo no los entiendo, pero gracias a Dios, Dios te está haciendo madurar y Dios está trabajando en tu vida, está perfeccionando tu vida, porque esas partes que te duele, no es el espíritu que te duele, sino es la carne. Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tu corazón, en qué área de tu vida necesitas madurar, necesitas crecer. Y Dios nos trata de esa manera, a veces donde más nos duele. Pero gracias a Dios no tenemos que chillar, no tenemos que decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Gracias, Señor, porque algo me tienes que enseñar, o algo tengo que aprender en esta lección que Dios nos está dando. Algo bien importante, porque dice la palabra de Dios que tenemos que ser hacedores de la palabra. Es muy fácil conocer la palabra de Dios, todos sabemos, incluso sabemos muchos versículos que nos dan como promesas del Señor. Y a veces nos atribuimos esas promesas diciendo, no, pues es que la Biblia dice que yo soy eso. Sí es cierto, pero también tenemos que ser hacedores de la palabra. Dios no te va a bendecir si no vives correctamente. Si vives en pecado, no estés esperanzado en recibir una bendición de Dios. Tú puedes disfrutar la presencia de Dios, tú puedes platicar con Dios a través de la oración, estando limpio. Tú sabes que estás bien con Dios. Yo no puedo saber cómo andas en tu vida,
pero Dios sí sabe porque conoce tu corazón, lo más íntimo de tus pensamientos. Entonces tú también sabes. Para Dios no se le puede ocultar nada. Entonces, Dios quiere que tú disfrutes su presencia, pero para eso tenemos que estar pues bien con Dios, pero sobre todo hacer lo que la palabra de Dios dice. Por eso en Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces muchas veces decimos: ay, no, yo soy cristiano, no, yo soy de la Iglesia Bautista Belén. Pero ese título no te salva, ese título no te beneficia. Esa es una identificación para aquí en la tierra. Pero delante de Dios, ¿cómo anda tu vida? Delante de Dios no le puedes decir: Señor, es que yo no lo hice pensando en ofenderte. Dios conoce tu corazón y con qué intención lo hiciste. Entonces, por eso la palabra de Dios dice: el que hace la voluntad de mi Padre. Y dice el versículo 24, el Señor Jesús está hablando a los judíos, sabiendo que los judíos, pues ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios. Ahí en Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí vemos esta parábola que está diciendo, pero que es la parte más importante, es que la persona que hace, la persona que obedece la palabra de Dios, si conoces la palabra de Dios y no lo haces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios te va a considerar como un hombre insensato. Pero si tú haces lo que Dios dice, te va a clasificar como hombre prudente, hombre que valora, hombre que escucha lo que dice el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, obedecer la palabra de Dios para agradar a nuestro Dios. Porque todo lo que Dios ha plasmado en la palabra de Dios es para mi bien y para tu bien. Hay veces que es muy difícil, hay partes muy difíciles en la vida. Pero si Dios dijo, de esta manera va a ser, Él es Dios. Y Él hace como Él quiere y lo que Él quiere. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que no nos va a gustar, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios demanda. Entonces, dice la palabra de Dios, el que cumple la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, le compararé a un hombre prudente, y al que no, a un hombre insensato. ¿Por qué? Porque es algo tan importante obedecer la palabra de Dios para poder tener esa comunicación con Dios. Si no obedecemos a Dios, ¿cómo vamos a decir que mi Padre es Dios? Si tú vives desordenadamente, no puedes dar buen testimonio, no puedes decir: no, pues yo soy cristiano. Y por eso mucha gente dice: pues si este es el cristiano, ¿cómo serán los demás? Entonces, nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos que pues andar con cuidado, dar testimonio, dar buen testimonio, para que no hablen mal de nuestro Dios. Qué bonito que glorifiquen al Señor por tu vida y que digan: ah, pues sí, de verdad es un cristiano, de verdad que cumple la palabra de Dios, y para la gloria de Dios, ¿verdad? Y nos daría gusto, pero cuando no, pues qué tristeza, ¿no? Porque aparte de que manchamos el nombre de Dios, Dios también te va a disciplinar, Dios también te va a llamar a cuentas. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad, no lo cumples. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, un versículo dice:
se quite la paz, y sin la santidad nadie verá al Señor. Algo bien importante que cada cristiano debe vivir, pensando en la santidad, pensando en glorificar a Dios en tu vida. Si tú buscas la paz, aparentemente, en el mundo, así dices, no, tú estás muy tranquilo, tú eres muy pacífico y tú eres una palomita aparentemente en el mundo, pero no conocen tu lado pecaminoso, ¿verdad? Si tú no haces que Dios sea el que moldee tu vida, nadie va a conocer. A lo mejor tú te puedes esconder de los hermanos, de todo, te puedes ir lejos a pecar, donde nadie te vea, pero delante de Dios no te escondes, porque donde quiera que te vayas, Dios te ve. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y para ver al Señor, para convivir con Dios, tenemos que tener una vida limpia, una vida que le agrade al Señor, una vida que sea para la gloria de Él. Pues esa es la razón que Dios te salvó, para darle gloria a Él. Por eso el salmista David decía que me gusta mucho este pasaje de Salmo 143. Es un salmo de David. Dice el versículo 8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino donde ande, porque en ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, y en ti me refugio. El versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ojalá que este sea nuestro pensamiento cada día. Enséñame, Señor, tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Quién va a guiar tu vida mañana? ¿Quién va a guiar tu vida ahora? Que esto sea nuestro anhelo, hacer la voluntad de Dios. Muchas cosas no sabemos, toda la voluntad de Dios, pero hay muchas cosas que sí sabemos. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios dice que tenemos que vivir santamente, esa es la voluntad de Dios. Tenemos que vivir ordenadamente para la gloria de Dios. Hay cosas que no sabemos, por ejemplo, yo no puedo saber si Dios me está llamando a predicar en otro lado. ¿Cómo puedo saber? Orar y dejar que el tiempo que Dios te ponga en el tiempo correcto, y cuando Dios lo quiere, lo hace. Por ejemplo, tú no sabes, al ratito salimos aquí o mañana donde trabajas, tú no sabes ni con quién te vas a encontrar, pero a lo mejor Dios te use compartiendo el Evangelio. Tú no llevas pensando en tu mente, hoy voy a hablarle a la persona para que se convierta. No, tú vas a dar testimonio de tu Dios a aquella persona, y la obra es del Señor quien va a convencer, quien va a aceptar al Señor, que la persona que acepta al Señor no es obra tuya, es obra del Señor. Tú solamente le vas a presentar el Evangelio, y la voluntad de Dios es que Dios te está usando en este momento, en ese lugar. Entonces hay cosas que sí sabemos y hay cosas que no sabemos, pero nuestro deseo mayor es, Señor, enséñame tu voluntad, como dice el Salmo, el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en tierra de rectitud. Donde esté yo, que sea honesto, que sea yo agradable,
que sea yo de bendición a un hermano, a una hermana, a una persona que no conoce el Evangelio. Cuando tú presentas el Evangelio a una persona, tú eres de bendición. A lo mejor aquella persona todavía no lo entiende, pero ¿acaso las personas que nos hablaron del Señor o los que Dios usó para presentarnos el Evangelio no fueron una bendición a esas personas? Sí fueron. Las personas que nos presentaron el Evangelio. Tal vez en ese momento no lo tomamos así como una bendición de Dios, pero conforme pasa el tiempo, le damos gracias a Dios y le honramos al Señor por esas personas que nos platicaron de la palabra de Dios. Y ahora, gracias a Dios, a esas personas que nos hablaron, pues ahora conocemos el Evangelio. Pues de igual manera Dios te puede usar en el ministerio, en la expansión de la palabra, para que otros conozcan el Evangelio. Pero sobre todo, nuestra mayor preocupación es agradar a Dios en todo tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra. Que la vida que Dios te preste en esta tierra sea para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Demos gracias a Dios por su palabra que nos ha animado el día de hoy. Vamos a entonar unos himnos, seguir exaltando el nombre de nuestro Señor. Y el siguiente himno sería el número 267. Puestos en pie, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios. 267. Ven, aviva mi alma con poder. Sería el número 370.
perdón, 380. Mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Confío en el viviente Rey, pues Él murió por mí. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Me basta que el Salvador, que ya no hay que temer. Soy pecador, mas voy a Él, que no me apartará. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Somos la seguridad en su palabra fiel. Mi fe descansa en buen lugar, en Cristo mi Señor. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares. Pasemos a una participación de despedida.
Qué dulce sorpresa, ¿verdad, hermanos? Damos gracias a Dios por esta bendición que tuvimos extra esta noche con la palabra de Dios. Gracias a nuestro hermano que con amor vino a compartirnos el consejo de la palabra de Dios. Y bueno, pues estos jovencitos me recuerdan mis tiempos de mocedad, cuando era muy aficionado de los instrumentos y trataba yo de aprender a tocar cualquier instrumento con que me topaba. Pero bueno, ya pasaron los años y ya perdí la práctica, pero gracias a Dios se están levantando nuevos elementos que pueden glorificar al Señor de esta manera. Y primero Dios, estarán dándonos más sorpresas de aquí en adelante. Esperamos que no se nos desanimen, que sigan alabando al Señor con nosotros. Hermanos, quiero agradecer las oraciones de todos ustedes. Se ve que tomaron en serio orar por nosotros, ¿verdad? El día de ayer, ¿fue así? Porque sentíamos que íbamos en alas de águila, que el Señor nos llevaba como el águila lleva sus polluelos en sus alas. Y gracias a Dios el día de ayer no tuvimos sorpresas feas, el Señor nos bendijo mucho. Siguen yendo algunas personas nuevas. Quiero pedir si alguno de ustedes tiene por ahí alguna Biblia de letra grande que no use mucho, aunque ya esté viejita, se lo agradecería, porque hay una mujer y su marido que tienen una pero letra muy chiquita y ya no ven, tienen vista cansada como yo, y se desesperan porque quieren leer, no pueden. Así que si alguno de ustedes tiene una por ahí un poco desocupada, se lo agradeceré mucho si la comparte para poder ayudar a esa pareja nueva. Ellos no se han convertido, han tenido una vida muy dura, muy difícil. La mujer perdió a su hijo de poca edad, tomaba mucho, se accidentó en una motocicleta y su hijo falleció. Dejó una bebita de 15 días de nacida, su esposa, y bueno, ha pasado por situaciones muy, muy difíciles. Ahora esta mujer, la abuelita, y allá, cuando digo abuelitos no piensen en viejitos, porque allá a los 40 años ya son abuelos, allá a los 35, 40 ya son abuelos. Entonces esta mujer ya tiene un poquito más de edad, pero tiene mucha vida por delante todavía, si Dios así lo permite. Oren por ella, se llama Lola. Oren por Jaime, su compañero, oren por él también, que están llegando. Me pidieron una memoria con música, ya se las llevé, gracias a Dios, por fin la pude llevar, y están bien contentos oyendo música cristiana ahora. Les pusimos los himnos bautistas y música contemporánea que cantan en la iglesia IBI, allá en República Dominicana, y bueno, son cantos, es música contemporánea, pero muy, muy bíblica, muy buena. Y dice, hermanos, dice, ya por fin vamos a poder dejar de oír a Chente, vamos a escuchar cantos cristianos. Va a cambiar el ambiente celular, porque allá cuando ponen música, hermanos, no sé por qué mi gente tiene la idea de que la música se aprecia bien a todo volumen, entonces a todo lo que da el aparato lo ponen. Pues ahora va a servir de testimonio, pero van a poner el aparato a todo lo que da para que oigan todos los vecinos. Así que oren por ellos, que Dios los salve. Oren también por Félix, sigue regresando, y también por Eliseo y su esposa Lucía. Son nuevecitos, ellos no conocen al Señor. Oren por la hermana Esther, que el Señor la siga fortaleciendo, porque su esposo hace 2 semanas partió con el Señor apenas. Ella se ve muy triste todavía. Vivieron 64 años juntos, entonces no la podemos juzgar por ello. Así que oremos hermanos por ellos. Y bueno, pido sus oraciones para lo que resta de la semana en actividades. Va a haber muchas actividades esta semana, y comenzando con los devocionales el día de mañana en la mañana hasta el viernes. Hay una boda el fin de semana, estén orando por los hermanos jóvenes que se van a casar, que Dios
esté en esa boda dirigiéndola y haya bendición y se predique la palabra, hermanos. Va a ser un poco lejos de aquí, en un lugar más frío que Córdoba. Espero que aguantemos el frío. Pues hermanos, sus oraciones, por favor. ¿Y qué más? Recuerden que hay reunión mañana, tenemos nuestro culto de oración, estén preparándose para unirse conmigo en la intercesión. Si Dios lo permite, hermanos, esta semana se compra ya la computadora, así que sus oraciones para que esto funcione bien y que Dios siga tocando el corazón de más hermanos también para colaborar, participar en esto. Faltará la cámara también para que los muchachos que sigan a la proyección de nuestros programas tengan el equipo adecuado para trabajar. Si se ponen de pie, nos despedimos orando, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos diste de reunirnos otra vez y poder escuchar tu palabra, Señor. Poder adorarte, alabarte, dirigirnos a ti en oración, qué gran privilegio. Y recibir el consejo de tu palabra que tanta falta nos hace, Señor. Gracias por nuestro hermano Reyes. Síguelo usando, síguelo capacitando, Señor, y que tu Santo Espíritu lo siga usando con poder. Gracias por el consejo que tú nos diste a través de él en esta noche. Gracias. Y Padre, oramos que nos lleves con tus cuidados a nuestros hogares. Y Padre, que es lo que resta esta semana de actividades sean dirigidas por ti y sean bendecidas por ti, Señor. Pedimos que seas con la boda el fin de semana, da tu bendición y también la adquisición de este equipo, Señor, para poder hacer las proyecciones, que sea con tu bendición, Padre, y tu provisión también. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Les espero mañana.